conmigo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Muy bien, armados y equipados. Nos quedamos la semana pasada en un elemento de la armadura muy importante. Recuerden, Pablo está preso, Pablo está en Roma, ya está en un arresto domiciliario. Y bueno, tiene a los soldados que lo están custodiando. Y Pablo quiere enseñarle algo a la iglesia en Éfeso, una iglesia que ya se había despedido desde hace mucho tiempo, en aquel lugar en la playa, que mandó llamar a los pastores y dijo: nunca más van a volver a ver mi rostro, pero les quiero animar porque después de mí, detrás de mí, enseguida de mí vienen lobos rapaces. Despuésito de mí vienen aquellos que no perdonan ni al rebaño, vienen aquellos que se van a levantar con enseñanzas incorrectas. Y después de varios años, Pablo todavía con esa carga, a pesar de lo que está viviendo, a pesar de lo que está atravesando, Pablo todavía tiene ese amor por la iglesia en Éfeso. Ha sido un poquito abandonado, ha sido olvidado. La gente de Éfeso y de otros lugares han tenido unas actitudes un poco mal agradecidas, ¿verdad? Un poco difíciles, pero a pesar de eso, Pablo decide continuar con su labor. Y viendo al soldado, Pablo recuerda muchos escritos, recuerda lo que escribió Isaías, lo que escribió Jeremías, muchos de ellos, lo que David el rey vivió en su época, y cómo hacía muchas veces alusión a que las acciones de Dios sobre el mundo, como la justicia de Dios, la manifestaba a través de figuras como la coraza, el calzado, la espada, su palabra, etc. Entonces Pablo quiere recordarle esto a la iglesia, porque la iglesia en Éfeso la iglesia en Éfeso en ese momento está viviendo, mis hermanos, un crecimiento en una oposición espiritual muy fuerte en la ciudad y por tanto en la iglesia. Entonces Pablo, viendo al soldado romano, les escribe y les dice: esto es lo que debe de hacer la iglesia, vestirse de la armadura de Dios. Y es lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren saber un poquito más de lo que hemos estado enseñando, pueden visitar ahí el canal de YouTube y ahí pueden encontrar las enseñanzas. Bien, venga conmigo a Isaías 5:27, por favor. No hay entre ellos nadie débil ni cansado, nadie que no esté bien despierto, nadie que no tenga el cinturón bien ajustado, nadie que tenga rotas las correas de sus sandalias. ¿Recuerdan ese escrito de Isaías? Isaías compartió esto y haciendo alusión a que cómo debería de ser el ejército que Dios estaba levantando. Dios estaba llamando gentes, vidas de lejos de otros países, como lo vemos, y está formando un ejército. Por eso hoy vamos a ver la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, que es ágiles los pies con el evangelio de la paz. Pablo utilizó esta palabra, utilizó una palabra que se describe o se define como prestos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que recordemos, hermanos, recapitulando rápidamente, que Isaías nos revela cómo eran los ejércitos en aquel entonces. Sin importar el país, la nación o el imperio, un ejército tenía que ser de esa manera. Y Dios dijo: yo también quiero que mi ejército sea así. Véalo conmigo. Nadie débil. En el pueblo de Dios, en el ejército de Dios, no debe de haber debiluchos. En el ejército de Dios no debe de haber nadie cansado. En el ejército de Dios todos tienen que estar bien despiertos. En el ejército del Señor todos tienen que tener el cinturón bien ajustado. Y no debe de haber nadie que tenga las sandalias, las correas rotas, ¿verdad? Porque antes, cuando una persona era debilucha o muy cansada y era su vida así, ¿verdad? Sube y baja, ellos utilizaban esta frase: esta persona es una persona de sandalias rotas. Es un hombre de sandalias rotas o una mujer de sandalias rotas. Y obviamente se entendía que era una persona voluble, debilucha, una persona que no aguantaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
pues obviamente sabían que en la guerra cuando el zapato quedaba flojo, pues nada que ver, ¿no? Después de tanto moverse, el zapato empieza a aflojarse un poquito, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, ellos, los soldados, específicamente Roma, tenía que tener sus sandalias siempre ajustándolas, porque el cuero se iba estirando. Entonces, eso es lo que nos enseña. Vamos a ver rápidamente cómo utilizaban la palabra en griego y en latín. Léalo conmigo. El griego es kaligae, que significa bota, zapato o sandalia, que viene del latín muy parecido caligati, que significa bota de hombre. Ahora, Pablo cuando escribió, ¿verdad? Pónganse los zapatos del evangelio, él utilizó la palabra griega kaligae, que esa palabra era de un uso exclusivo del soldado romano, del uniforme del soldado romano. Nosotros utilizamos las botas, ¿verdad? Utilizamos el nombre bota. Entonces, una bota para un obrero, ¿verdad? Hay bota para un minero, pero hay bota para un soldado. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De cuál de todas las botas, no? Bueno, en el caso de Pablo, él utilizaba esta palabra para definir perfectamente que se estaba refiriendo a un calzado de un oficial del ejército de Roma. Lea conmigo Efesios 6:14. Estén firmes. Para lograr la firmeza, ajusten sus cinturas con el cinturón de la verdad, ¿de acuerdo? Con la coraza de justicia en su lugar y con los pies. Los pies tienen que estar equipados. En esta versión dice, con la disposición que produce el evangelio de la paz. Ok, rápidamente. La semana pasada nos enseñó el contenido que la sandalia era hecha de cuero grueso, ¿verdad? Con varias capas. Y la parte de la suela, me voy a volver a quitar el zapato, me puse calcetines, Ok, la parte de la suela era añadida entre la planta y la suela, eran añadidos unos picos, como si fuera una especie de clavos. Eran unos picos resistentes, no tan grandes, pero lo suficientes para que pudieran lograr una estabilidad y un anclaje sobre el piso. Y por eso el zapato era especial. Este zapato no lo vendían a nadie, ni mineros, ni caminantes, ni los ricos ni los pobres podían obtener ese zapato. Era un zapato exclusivo. ¿Era un zapato qué? Exclusivo. Y Pablo dice que este zapato representa el evangelio. El evangelio es exclusivo. Suena controversial lo que voy a decir, pero escúcheme, y ahorita lo voy a explicar. El evangelio es exclusivo. El evangelio no es para todos. El evangelio es anunciado a todos, pero no todos tienen la capacidad de recibirlo. Y vamos a ir entendiendo por qué, ¿verdad? Así es que no se me espante, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. ¿Por qué utilizaban este tipo de zapato? Porque Roma, los soldados de Roma, pasaban más tiempo caminando que peleando. Para ir a conquistar una nación tenían que caminar como 2000 millas. Y esos zapatos los hacían caminar, eran todo terreno. Puede ser plano por un camino, puede ser escabroso, puede ser montañas, lo que fuera. Esos zapatos les permitían caminar en todo tipo de terreno. Era inclinado, resbaloso o un terreno extenso. Aguantaban esos zapatos. Eran unos zapatos firmes. Esos son los zapatos tradicionales del soldado, ¿ok? Obviamente también eran para mantener la posición. ¿Recuerdan cómo vimos unos soldados? Nos mostró un video que los soldados crearon lo que se conoce la estrategia de la tortuga con los escudos. Y bueno, formaban una valla al frente, arriba y en los laterales. Pero la presión de 500 hombres, el empuje de 500 hombres, fácil se llevarían a los soldados de Roma, por más escudos que tuvieran. Pero el zapato anclaba y no lo mueves ni con grúa, ¿verdad? Se anclaba. Entonces, era eso el sentido normal. Por eso Pablo utiliza el zapato del soldado romano y le da una aplicación muy buena. Ok, vimos también la palabra evangelión. Pablo dijo, el zapato es el calzado del evangelio. La palabra evangelio, él utilizó del griego evangelión, que significa
La palabra evangelión, la pura frase evangelión, significa todo esto: hemos terminado la guerra con victoria a favor nuestro. No lo olviden, eso significa evangelión. Alguien podía gritar evangelión y ya sabían todo lo que conllevaba: victoria nuestra y hay paz, se acabó el conflicto. Ahora, a lo que yo me refiero, que el evangelio es exclusivo, lo vimos, ¿recuerdan? En el libro de Samuel, en el caso de David, el caso de Saúl, el caso de los filisteos y el caso de este joven amalecita, ¿lo recuerdan? El mismo mensaje. Llegaron los filisteos e encontraron a Saúl, a Jonatán y a sus hijos muertos. Entonces se dividió el mensaje a dos lugares. Un grupo corrió a Filistea y empezaron a gritar en otra palabra, en su idioma, pero como si fuera el griego: evangelión. Y sabían que el rey murió, que tuvieron la victoria y que ahora hay paz en su tierra. Otro joven, un joven amalecita, corrió en otra dirección, buscó a David, que todavía no era el rey, y le dijo: te traigo un evangelión. Ah, sí, ¿y cuál es? Está muerto Saúl e inclusive yo le tomé su corona. Los reyes a veces tenían dos tipos de corona: una corona la que iba sobre la cabeza, o también una corona que la ponían aquí. Dependiendo del caso, a veces sería aquí. Es muy probable que en épocas de guerra la corona pues no le iban a caer aquí arriba. Aquí era un brazalete que llevaban aquí. Entonces este joven le quita el brazalete, le quita la corona y se la lleva a David. Se rompen los vestidos, ¿recuerdan? Se echa tierra, ¿verdad? Y eso nos enseña mucho de cómo hay gente que nos quiere enseñar, siendo empático, enseñanzas que nada que ver con el evangelio, enseñanzas mezcladas, ¿verdad? Judaísmo, misticismo, cristianismo y todo el ismo que se pueda. Y este joven viene, rasga sus vestidos y se presenta delante de David. Dice: te traigo el evangelión. ¿Cuál es? Murió el rey, larga vida para ti. Y dice la escritura que David lo manda a matar por ser un impostor, por querer traer un mensaje que él pensaba que era bueno, pero en realidad era un mensaje ¿qué? Malo. El mismo mensaje para los filisteos fue evangelión, para David no lo fue. Por eso es el mismo mensaje, mis hermanos, es el mismo evangelio que salvará a unos y condenará a otros. Es el mismo evangelio que a muchos de mi familia los ha salvado. Salvó a mi mamá, ha salvado a mi hermana. Pero es el mismo evangelio que mi hermano, si no lo recibe, no se rinde ante ese mensaje, lo va a condenar. Es el mismo evangelio que recibí yo y que ahora reciben mis hijos. Y que si mis hijos lo aceptan, bendito Dios. Y si no, será todo lo opuesto. Por eso los zapatos eran exclusivos para soldados romanos, así como el evangelio es exclusivo para aquellos que realmente desean ser salvos. ¿Dice amén? Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Bien, otra de las cosas que vimos es cómo David tuvo que actuar ante este amalecita y quitarle la vida, porque el mensaje que había traído no era el mensaje preciso. Hermanos, muchos de nosotros tenemos que figuradamente matar a muchos de nuestros grandes predicadores, de nuestros grandes maestros de la Biblia, porque el mensaje que están trayendo no es el correcto. David no estaba solo, tenía más personas. Cuando el amalecita le dijo: te traigo evangelión, la palabra que utilizó él en hebreo, está medio difícil, Kadashot Tobot, Kadashot Tobot. Cuando llegó y le dijo: te traigo un Kadashot Tobot, todos los demás se alegraron. Todos los demás dijeron: ay, bendito Dios, nos traen el evangelio. Y David dijo: no, parece el evangelio, se oye como evangelio, pero no es el evangelio. ¿Recuerdan a Moisés en el Sinaí bajando? Y a media montaña está Josué, bien contento, bien bendecido, y encuentra a Moisés y le dice: vámonos, apúrate, Moisés, porque hay sonido de fiesta. Apúrate porque hay sonido de guerra. Apúrate, vente, vamos a ver qué está pasando. Y dice Moisés: no es sonido de guerra, es sonido de fiesta. Moisés pudo discernir el sonido que había cuando los demás pensaban que era bueno, pensaban que estaban peleando, pensaban que iban a derrotar al enemigo. No era nada de eso. El evangelio es tan delicado, mis hermanos.
No sé yo cómo poder calificar la armadura, ¿verdad? La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los pies del evangelio, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra. Yo no sé cuál podríamos calificar como mayor, menor, pero lo que sí te puedo decir es que todos estos elementos, sin un agarre, sin un sostén, no son muy provechosos. No voy a calificar uno más que al otro, pero te voy a decir una cosa. Sí te puedo decir que es muy delicado el tema del calzado del evangelio. Venga conmigo a Gálatas. Gálatas 1:6. Estoy muy sorprendido. Estoy muy sorprendido de que se hayan alejado tan pronto de Dios. Déjeme lo pongo en contexto, sígame aquí tantito. Años atrás, no muchos años atrás, Pablo visitó la iglesia visitó Galacia, no había iglesia, y se levanta una iglesia, y la iglesia es una iglesia que está creciendo fuertemente. Y si en algo la iglesia pudo crecer, fue en el conocimiento del evangelio, en la gracia de Dios. Unos años después, Pablo les tiene que escribir y decirle que está sorprendido, está admirado. Pero esa sorpresa no es de alegría, ¿verdad? Cuando escuchamos que ya estaban con nosotros Kevin, Ceci y la bebé, qué alegría nos dio. No es esa sorpresa. Es una sorpresa que le dolió, que lo contristó. Y dice, estoy sorprendido, lea conmigo, que se hayan alejado tan pronto de Dios. ¿Quién? Es Dios quien los llamó por la gracia de Cristo. Sígame aquí, Pablo está mencionando Isaías 5:27. ¿Recuerdan? Isaías 5:27 lo leímos la semana pasada, lo voy a recordar. Donde dice que Dios está llamando a un ejército. Llama a hombres, a soldados que se compongan de hombres, de mujeres, de jóvenes, y los llama de todas las naciones, ya no de un pueblo exclusivo, sino de todas las regiones. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes fueron parte de los que Dios llamó desde Isaías. 600 años atrás, ustedes son el resultado de ese llamado. Y ese llamado ahora me sorprende porque tan pronto se han apartado de él. Siga leyendo conmigo. Y se hayan pasado a otro evangelio. Ahora, él dice, no es que hay otro evangelio. No lo hay. Dice, pero algunos los confunden a ustedes y quieren trastornar. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo. Ese evangelio que trajo Cristo lo quieren trastornar y quieren separarlos a ustedes. Sígame aquí. Yo les comenté, hubo un evangelio el día después del árbol. ¿Cuál es ese evangelio? Es el siguiente. Póngame atención acá. ¿Cuál es el siguiente? Es el hombre ha caído. El hombre ha pecado, ha perdido la autoridad. El hombre está separado de Dios, ha muerto espiritualmente, por lo tanto está condenado a morir físicamente. Y el hombre no podrá levantarse ni con sacrificios, ni con obras propias. Nada lo va a poder rescatar al hombre. El hombre se odiará a sí mismo. El hombre se hará la guerra a sí mismo. El hombre se esclavizará a sí mismo. Todo ese mensaje de ese evangelio era predicado durante todo ese tiempo, hasta que vino Cristo. Previamente Juan. Y Juan dijo, prepárense, porque viene uno detrás de mí, es mayor que yo, y él los bautizará con fuego. Él va a traer el evangelio. Entonces el ministerio de Cristo comenzó. Arrepentidos y convertidos, porque el evangelio ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Está sitiado el mundo. Así como está sitiada la ciudad allá en el Medio Oriente, ahora el evangelio, el reino de Dios ha sitiado al mundo. Así es que tienes una opción: o te haces ciudadano del reino, te damos la bienvenida, o eres considerado nuestro enemigo. Palabras muy duras, pero muy reales. Eso es el evangelio. El evangelio no es Cristo te ama y te acepta tal como eres, y ven a Cristo y te va a prosperar y todos sus problemas se van a acabar y vas a ver el arco iris al final del arco iris. No, el evangelio es una palabra de guerra. El evangelio es un término, como lo vimos, bélico, que significa: señores, el final está pronto. ¿Qué dicen? ¿Quieren ser victoriosos? ¿Quieren ser vencedores? Pues vénganse del lado vencedor. Y ese es el problema que Pablo vio en la iglesia en Galacia. Siga leyendo conmigo, versículo 7. No es que hay otro evangelio,
pero algunos los confunden a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. 8. Pero si alguien, diga conmigo, si alguien, quien sea, les anuncia un evangelio distinto al que ya hemos anunciado, sígame aquí. El evangelio que dieron los 12 apóstoles, el evangelio que se dio en la primera iglesia, la del primer siglo, no la del 2, la del 3, la del siglo XX, siglo XXI. El evangelio que se dio por medio de los apóstoles es el evangelio que se anunció. Y Pablo está advirtiendo: cualquiera que reciba otro evangelio al que hemos anunciado, no importa si lo dio el catolicismo, no importa si lo dio el islamismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, todos estos recibieron otro evangelio. ¿Y qué creen? Pablo cierra el candado, asegura que, y no deja ningún margen a esta frase. Lea conmigo: cualquiera que les diga el evangelio que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa, enfatiza, que se trate de mí mismo, de un ser terrenal. Es que cuate habla bien bonito, es que tiene un carisma, es que se ve muy alegre. Yo me identifico con él. A mí mi predicador favorito es este. Cualquier hombre que sea que traiga otro evangelio, o de un ángel venido del cielo, sea lo terrenal o sea lo celestial, escúchame bien, si te están trayendo un evangelio diferente, hay un desapruebo, hay una condenación contra eso. Este asunto es muy, muy serio. Si yo no soy el predicador que ustedes creen que está trayendo el verdadero evangelio, sálganse de aquí corriendo y busquen otro lugar donde se esté predicando el evangelio real. Pero si lo que tú estás escuchando afuera, estás viendo que algunas cosas dice bien, otras cosas medio bien y otras está bien resbalado, no sé qué estamos haciendo allí. Porque el problema que Pablo vio con toda la iglesia de Galacia es que se habían apartado, y les dio la advertencia. La advertencia es esta: si ustedes hacen esto, de Cristo se van a desligar, de Cristo se van a desprender, y ustedes van a tener que trabajar esto en sus propias fuerzas. Lea conmigo otra vez Efesios 6:15. Calzados los pies, ¿con el qué? En esta versión, ¿cómo lo dice? Con el apresto del evangelio de la paz. Esa palabra en griego, ¿sabe qué es? Es lo mismo que, bueno, yo he llegado a trabajar con Gerardo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No con nadie más? Sí, no. Y a veces él agarra un polvo, agarra un agua, agarra algunos productos y empieza a mezclarlos en un bote. Y esa cosa queda como una pasta. Y lo pone. Y luego le pone un piso encima. Y esa pasta adhiere el piso de abajo con la losa o con lo que sea. Está aguada, pero en cuanto se seca, toma una firmeza. Ok, esa es la palabra. Es decir, él está diciendo que el apresto es el cimiento preparado para que la suela de tu zapato, para que el entendimiento de tu evangelio sea firme. Porque si no, tenemos que dejar que eso se seque. Este tema debió de haberse dado muchos años, y ustedes deberían de conocerlo muy bien. Es lo que se conoce como la doctrina básica, los fundamentos. Tu evangelio tiene que estar bien sólido, bien seco, pero para que agarre dureza y firmeza. Y de allí nada ni nadie te mueve. Eso es lo que significa el apresto. Es como el pegamento que usaban ellos para que la tachuela o el clavo quedara sobre la sandalia, y al soldado nadie lo mueve. Hay gente que todavía pregunta:
¿se pierde la salvación o no se pierde? Hay gente que todavía pregunta, estas personas que están hablando de judaísmo, que están hablando de esta mezcla de cristianismo y esto otro, ¿es o no es? Nuestros pies tienen o deberían de estar firmes y nada ni nadie movernos. Entendemos que hay gente que va viniendo al evangelio, que va conociendo apenas, ¿verdad?, el evangelio. A ellos sí, pero ustedes, mis hermanos, levante la mano a los que tienen 5 o más de 5 años en el evangelio. A ver, déjenme desabrocho aquí. Levántela. Mire, todo esto ustedes deberían de tener ese piso, pero duro. Cuando las falsas doctrinas vienen contra uno y está uno bien firme en el evangelio, la falsa doctrina es la que tiene que lastimarse, la falsa enseñanza. ¿Recuerdan cuando dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él se va a hacer a un lado? ¿Lo recuerdan? No dijo se va a quedar quieto, dice va a huir. Así de firme tiene que ser esto. Vamos a aplicar todo esto. Vean conmigo Marcos 1:14. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, pero vino haciendo esto, predicando. ¿Qué predicó? El evangelio del reino de Dios. El único evangelio, el evangelio que Pablo dijo, ese les venimos predicando. ¿Quién fue el iniciador del evangelio del reino de Dios? Cristo. ¿Y quiénes siguen a ese evangelio del reino de Dios? Todos nosotros. Es lo que deberíamos estar enseñando, mostrando, predicando. Y dice que cuando vino predicando el reino de Dios, esto era su mensaje. El tiempo se ha cumplido, ¿lo recuerdan? Un tiempo cumplido. El reino de Dios se ha acercado, es decir, está aquí sitiando al mundo. Ahora lo que sigue es arrepentíos, cambien de dirección, eso es arrepentirse. Vas rumbo al pecado, vas viendo la vida como te pega la gana, vas haciendo tu rollo. Arrepiéntete, es da la media vuelta y ahora camina en dirección opuesta a lo que has hecho. El que adultera, que ya no adultere. El que roba, dígamelo fuerte. El que miente, el iracundo, que le baje, ¿verdad? El peleonero, tranquilo, es lo opuesto. Eso significa arrepentimiento. Dice, y crean al evangelio. Cuando Marcos, todos los apóstoles predicaban el evangelio en griego, utilizaban la palabra evangelión. ¿Por qué traer el evangelio? Son muchas las razones. Le voy a decir unas cuantas. Número 1, porque lo primero que hace es recobrar las fuerzas del cansado. Recuerdan que cuando gritaban evangelión al pueblo, el pueblo descansaba. Decían, ay, se acabó este problema. Ya no hay que andar escondidos. Ya no hay más terroristas ahí acabando con, no sabemos quién es quién. Ahora tenemos la seguridad, tenemos la tranquilidad. Cuando gritaban evangelión, decían, ahora sí podemos volver a nuestros trabajos. Ahora sí podemos caminar tranquilamente. ¿Qué es lo que hacía? Los fortalecía. Lo primero que hizo en mi vida, y estoy seguro que en la tuya es, me trajo fortaleza. ¿Por qué? Porque Cristo ganó, número 1. Número 2, tengo paz con Dios. Número 3, su victoria a mí me hizo más que vencedor. Eran los soldados que ahí se golpeaban, se acuchillaban, se balaceaban, se arqueaban, todo lo que hacían ellos, ¿verdad? Y llegaban ellos todos cortados, algunos sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, y volvían a su país y gritaban evangelión. Eran vencedores. Pero ¿quiénes eran más que vencedores? Pues el pueblo, porque el pueblo ni se cortó nada, no peleó. El evangelio es una guerra ganada, no por ti, no por mí, sino por Cristo. Y todo lo que él padeció, sus manos perforadas, sus pies clavados, su costado, todo el golpe, todo el sufrimiento, él lo vivió. Y yo, miren, tranquilo, pero recibo el evangelio. ¿Lo hemos recibido, iglesia? ¿Tienes algo perforado por ahí? Aparte de los hoyos que te hacen los aretes.
No, ¿verdad? Por eso, número uno, nos muestra que Cristo ganó, tenemos paz para con Dios y somos más que vencedores. Mire, la verdad. ¿Recuerdan cuál es la verdad? El cinto. Su justicia. ¿Recuerdan cuál es la justicia? La coraza. Estas se dan a conocer por medio de ¿qué? Del calzado. Esas como se dan a conocer. El evangelio de la paz es el calzado, y sin el evangelio de la paz de nada sirve el cinto y la coraza, porque nadie sabría nada. Vea conmigo Isaías 52:7. Lea conmigo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas. Fíjese todo lo que significa el evangelio. Yo sé que lo han leído, pero póngame por favor toda su atención para que vea todo lo que es el evangelio. Número uno, alegres nuevas. Anuncia la paz. Número dos. Número tres, trae nuevas de bien. Y número cuatro, publica salvación, diciéndole a Sión y ahora todo el mundo: tu Dios reina. ¿Se fija lo que es el evangelio? Cuando ellos gritaban esa palabra, decían: tu rey sigue siendo el rey. Tu rey no perdió la guerra. Tu rey ganó y va a seguir en el trono. Aunque el ejército se acabó, quedó a la mitad, lo que sea. Pero escúchame, hay alegres nuevas. Son nuevas que van a producir alegría. Son nuevas que producen paz. Son nuevas que traen un bien. Y son nuevas que publican una salvación. Y todo esto, con la cereza, es que tu Dios reina. El verdadero evangelio, mis hermanos, por si quieren buscar otros evangelios, les recomiendo que tienen que cumplir estos puntos. El verdadero evangelio tiene que traer alegría. Si el evangelio que te están dando por ahí no te trae eso, te trae angustia, aquí hay un problema. El verdadero evangelio trae alegría. El verdadero evangelio trae paz. Si te están diciendo que tienes que hacer el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y 5 para estar en paz, o tienes que dar la ofrenda 1, el pacto 2, el pacto 3, el pacto X para tener paz, está equivocado. Tiene que traer salvación. Si el evangelio que te están predicando es que tienes que obedecer el sacramento 1, 2, 3, 4, etcétera, para poder obtener estos puntos, ¿es un evangelio genuino? No, porque este evangelio te da la salvación desde ya. El evangelio genuino tiene que traer un reinado. Escúchame, si el evangelio que estás oyendo allá te dice que tú estás bien, que tú eres el mejor, la última Coca-Cola del desierto, si el evangelio que te están diciendo es que Dios está a tu lado con la mano y el trapo, ¿verdad? La servilleta aquí a un lado, a tu servicio, esperando que tú digas: lo declaro, lo decreto, lo pido, lo exijo, lo demando, es un evangelio incorrecto. ¿Por qué? Porque este evangelio, el verdadero evangelio, trae un reinado. Es el evangelio que te dice: oye, tu rey vive, tu rey reina, y tú eres el súbdito, el que estás por abajo de tu rey. El verdadero evangelio nos presenta un rey, no un siervo, no un mozo. ¿Entiende la diferencia? ¿No lo olvida? Se lo voy a decir otra vez, porque sé que todos están escribiendo. Lo voy a hacer despacio para que lo escriban bien, ¿verdad? No hay falta de ortografía. Número 1, alegría, paz, bien, salvación y reinado. Los ingredientes del verdadero evangelio. Vente, Francis, conmigo. El evangelio trae una noticia que vamos a decir que viene siendo como un paquete. ¿De acuerdo? Es como una doble noticia. Escúchame, porque vamos a aterrizar esto. Número 1, el evangelio te trae paz con Dios. ¿Lo dices, por favor, conmigo? ¿Qué trae el evangelio? Paz con Dios. Y la segunda cosa que trae el evangelio es la paz de Dios. ¿Cuál es la segunda cosa que trae? La paz de Dios. Observa que es algo diferente.
Una cosa es la paz con Dios y otra cosa, la paz de Dios. Son diferentes, hermanos. Hay mucho pueblo de Dios que sí tiene paz con Dios, pero no tiene la paz de Dios. Hay gente que dice, Dios y yo estamos en paz. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito acercarme a un grupo de creyentes. No tengo esa necesidad. Bueno, tal vez tienes paz con Dios, pero no la paz de Dios. Porque Jesucristo a su congregación, a su manada pequeña, ¿recuerdan? No teman manada pequeña, congregación pequeña, porque a mi Padre le plació darles a ustedes el reino. A esa congregación pequeña, a ese grupo pequeño, fue en el que en aquella noche les dijo, mi paz les dejo y les doy a ustedes. No habían otros discípulos. Si no me equivoco, Judas ya se había ido. Aquellos que se van no pueden recibir la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios habita en medio de su pueblo. Tal vez puedes presumir que tienes la paz con Dios. Bueno, felicidades. Pero la paz de Dios es algo muy diferente. Ahora, tenemos la otra parte. Hay gente que viene. Hay gente que me ha dicho, o sea, no aquí, en otros lados. Pastor, siento bien bonito. Siento bonito estar en la iglesia. Siento una paz, siento una tranquilidad. ¿Cómo me transmiten paz las alabanzas de Francis o Gerardo, ¿verdad? No sé quién de los dos es más así, ¿verdad? Pero siento una paz bien bonita. Pero nomás te vas y se acabó, ¿verdad? Pero no tienen paz con Dios. Son gente que si se hace un llamado el domingo, vengan a recibir a Cristo, pasan. Y el próximo domingo, vengan a recibir a Cristo y volvemos. Son personas que ya se bautizaron en la fe, pero que dicen, yo me voy a bautizar al Jordán para sentirme en paz con Dios. Y cuando hay otro evento profético, corremos detrás de él, porque buscamos la paz con Dios. Y cuando hay otro evento allá apostólico, y etcétera. ¿Qué es la paz? Mire lo que dice Tesalonicenses. Lo primero que se refiere el Evangelio es ausencia de conflictos. Hermanos, sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Lo que le está diciendo Pablo a esta iglesia es, no sean ingratos. Hay gente que está trabajando en la iglesia, están sirviendo en las puertas, están acomodando, están enseñando a los niños, están tocando un instrumento, están moviendo algo, están haciendo algo en la iglesia. No sean malos con ellos, sean considerados porque trabajan arduamente entre ustedes, los guían y los amonestan en el Señor. 13. Ténganlos en una alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Y mira la instrucción: vivan en paz unos con otros. Esa paz es una ausencia de conflictos. Es una ausencia de problemas. ¿Qué pasa cuando una iglesia tiene que pasársela apagando fuegos? Ya se peleó el hermano con la hermana acá, ya le pasó esto aquí, ¿verdad? Al matrimonio, no hay nadie ahí, ya le pasó esto al matrimonio, ya por acá se pelearon, se distanciaron, ya por acá uno se va a ir para la iglesia de allá y el otro se va a ir para la iglesia de acá. Y es una situación tan fea, tan difícil. Y Pablo les está diciendo, hermanos, que haya paz entre ustedes. Eso es entre la iglesia. Mira las palabras de Jesús, Juan 13. Si se aman unos a otros, el mundo sabrá que son discípulos míos. ¿Qué es lo que sabe el mundo ahora acerca de la iglesia, acerca del cristianismo?
¿Qué es lo que el mundo opina acerca de la fe cristiana? Y Romanos, Pablo lo enseña de esta manera, capítulo 12. No paguen a nadie le paguen. Digan amén, ¿verdad? Todas tus deudas no las pagues. No está diciendo eso. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz para con todos los hombres. Si es católico, si es mormón, si es testigo, si es ateo, si es hombre pero se cree mujer, si es mujer pero se cree hombre, o se cree un caballito, o se cree un conejito, tengan paz para con todos. Porque aunque somos llamados a ser el ejército de Dios, nuestra misión ahorita no es combatir. Y ahorita lo vamos a ver. Tenemos una misión tan específica. Pero se fijan, nos está hablando de la paz, que es ausencia de conflictos con los hombres. ¿Quieres saber qué tan bueno y qué tan efectivo es tu evangelio? Es sencillo. ¿Con cuántos estás peleado? Es que no le hablo a mi tío por esto. Y la prima, no, es que tampoco esto. Y el hermano de la iglesia, no, pues menos. Y el jefe, no, pues ese ni se hable. Estamos peleados con todos. ¿Cuál paz? ¿Qué paz es esa, mis hermanos? Gente dice, yo llego a la iglesia cuando empieza la alabanza, y antes de que se acabe me desaparezco. Y pregunta, ¿por qué, hermano? No, porque yo no quiero tener conflictos con ustedes, ¿verdad? Ustedes son muy difíciles. Eso no es paz. Salirte huyendo no es paz. Dejar de reunirte no es paz. Paz es ausencia de conflictos. Y la segunda, ausencia de preocupaciones. Somos buenos, ¿verdad? La iglesia ha crecido. Pues yo platicaba con Alfonso y Oscarina y le dije, aprovechense, porque me hablaba de una reunión y se van a ir al campo. Ya se fueron en Armenia, Casa de Oración de Armenia. Se fueron al campo, se llevaron a los hermanos y comieron y toda la cosa. Y le digo, aprovechense ahorita que pueden, porque al rato va a ser un poquito diferente la cosa. Ya voy a terminar. Ahorita que pueden reunirse y tener ese convivio, háganlo. Pero el hecho de que nosotros ya no tengamos convivios de esa manera no quiere decir que ya no hay paz. No, las cosas cambian. Hay variantes. Pero tener la ausencia de preocupaciones es tan importante. A ver si leyendo esto, después de lo que hemos hablado, nos ayuda a tener esa perspectiva un poquito diferente. Lean conmigo 2 Corintios 4:8. Lo han leído muchas veces. Aquí lo hemos leído, en su casa también. Pero léalo conmigo. Estamos atribulados en todo. Esto es lo externo, lo que estoy viviendo externamente, mas no angustiados. Eso es lo interno. Y observen que Pablo va a contraponer lo externo con lo interno. En apuros, eso es externo, mas no desamparados. Es esa ausencia, ¿verdad?, de conflictos o de preocupaciones. Somos perseguidos. Eso es lo que estamos viviendo externamente. Pero internamente, como tenemos la paz, la ausencia de las preocupaciones, no estamos desamparados. Lo que estamos viviendo allá afuera, en lo externo, es que a veces somos derribados. A veces la palabra no me gustó y me tumbó. A veces no me gustó la disciplina, o a veces no me gustó que me regañara mi esposa. Es un ejemplo, solamente ejemplos, ¿verdad? Eso es lo externo, derribados. Pero lo interno es no destruidos. ¿Lo observa? Una cosa es la ausencia de conflictos y otra cosa es la ausencia de preocupaciones. Tenemos que carecer de esas cosas. Eso es la paz del evangelio. Juan 14:27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la que el mundo les da. La paz del mundo es una paz momentánea, pasajera, ambigua, subjetiva. La paz que yo les doy es una paz diferente. Por eso esta paz
va a producir en ustedes que ni se turbe, ni se angustie el corazón, ni se desespere y tampoco tenga miedo. Les hago una pregunta: ¿la iglesia necesita esa clase de paz, sí o no? Urgentemente. Cuando ves que el petróleo sube, cuando ves que el trabajo escasea, cuando ves que tus amigos muy queridos están a punto de divorciarse, cuando te enteras que uno de tus jovencitos o amigos de tus jovencitos se están drogando, todas esas cosas, créame que mueve el tapete. Por eso necesitamos ausencia de preocupaciones, necesitamos la paz que Cristo nos deja. Estaba escuchando y yo quiero que ustedes puedan entender, iglesia, que el evangelio es el poder de Dios. Yo quiero que imaginen a Dios. A ver cómo le hacemos. Pero vamos a imaginar que Dios es todo este lugar. Es decir, que la presencia y el poder de Dios está todo llenando esto, apretando como esos globos, ¿verdad? Así que están tan apretados que si le ponemos un poquito más de helio, revientan. Está a su máxima capacidad. Aquí está el poder de Dios. ¿Saben qué es el evangelio? Es Dios mismo tomando todo esto, todo este espacio, comprimiéndolo, metiéndolo en esto. Y a esto Él decide llamarlo evangelio. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. ¿Qué tan poderoso es? Les quiero hablar del príncipe Mossad. ¿Han oído hablar del príncipe Mossad? ¿No? Mossad Hassad Yosef. ¿No lo conocen? ¿No oído hablar de él? Mossad Hassad Yosef es el príncipe, es decir, es el hijo del líder principal de Hamas. ¿Ok? Es el heredero. ¿Qué tan poderoso es el evangelio? En 1999 el poder del evangelio golpeó tan fuerte la vida de este príncipe que de ser el segundo en este grupo terrorista, vino a los pies de Cristo. Le entregó su vida a Cristo. Dejó el Islam, dejó las armas, dejó las ideologías que su padre y muchos de ellos líderes estaban metiéndoles. Después de haber sido partícipe de torturas, de actos terroristas, de homicidios, él vino a Cristo y el poder del evangelio lo transformó completamente, de manera que dijo: yo renuncio a la religión de mis padres, renuncio a la tradición de mis padres, a la ideología de mis padres, e inclusive renuncio a mis padres. Él vino a Cristo antes de que algunos por ahí nacieran. Pensamos que el evangelio es algo que sucedió hace 2000 años, que hace 2000 años cambió a Pablo, sí, cambió a otro terrorista, a Simón, un celote, un grupo de terroristas en contra del gobierno romano. Pensamos que cambió a muchos hombres, pero la pregunta es: ¿estamos creyendo que ese evangelio puede transformar la vida de las personas el día de hoy? Hermanos, puede hacerlo. El poder de Dios no ha menguado. El poder que Dios depositó en el evangelio no ha cambiado, no lo ha depositado en otro frasco, sigue siendo lo mismo. El evangelio, Dios dijo: quiero que sea locura para los que se pierden. ¿Recuerdan que los zapatos eran exclusivos? ¿Recuerdan que el mensaje del evangelio o evangelión era exclusivo para algunos? Por eso dijo: no voy a hacer otra cosa más que sea el evangelio la locura a los que se pierden, pero a esto es, a nosotros, al pueblo de Dios, poder y victoria. Eso es el evangelio, hermanos. ¿Lo crees? Entonces termino. ¿Por qué no lo predicas? ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué te escondes de él? El evangelio es anunciado aquí cada domingo. Nuestros niños cada domingo están escuchando el evangelio. ¿Sabes qué haces? Cuando tú decides no venir,
estás impidiendo que ellos escuchen el evangelio y tú también. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué en nuestro trabajo, en la calle, en nuestros lugares donde vivimos, por qué escondemos el evangelio si vemos que es poder de Dios? No es un cuento que te estoy hablando. El hijo del líder principal, del rey del grupo Hamás, ha venido a Cristo y ha proclamado a Cristo. ¿Sabes? No lo proclamó en la tienda, no lo proclamó ahí en el semáforo, lo proclamó en los lugares como en el podium de las Naciones Unidas. Desde ahí está proclamando a Cristo. Desde ahí, cuando él habla del evangelio, el grupo palestino se voltean a ver, se les desencaja su rostro y están sorprendidos de cómo este hombre habla de su padre y de su propia nación y tradición, diciendo una cosa: ellos son culpables. Israel no es culpable de lo que viven del grupo terrorista, ni la otra nación, ni la otra nación. Yo he venido a decirles que solamente Cristo puede cambiar la vida de cualquier terrorista. Yo creo que puede cambiar también la de nosotros. Al evangelio, tu compromiso y el mío es proclamarlo. Y hay de ti y de mí si no lo hacemos. Al evangelio, tu compromiso y el mío es defenderlo. No irte a pelear con los otros, no abrirle la puerta a aquellos que te tocan y ponerte a debatir. Eso no es defenderlo. El compromiso que tú y yo tenemos con el evangelio es sufrirlo. El evangelio se sufre. ¿Por qué yo no puedo ir a esa fiesta? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer aquello? Porque sufrimos por el evangelio. ¿Por qué tengo que perdonar a este ingrato? Porque el evangelio se sufre. Tú y yo, mis hermanos, el evangelio, escúchame bien, no hay que estorbarlo. ¿Cómo lo estorbamos? ¿Él es cristiano? Yo le conozco a las 2, 3 mujeres que anda por ahí. ¿Ella es cristiana? Vean sus redes sociales. Está mejor lo que ella me muestra que lo que me muestra un antro. Ellos son, ahí arriba, ellos son cristianos. ¿Ya escucharon la lengua que tienen? Parecen taqueros. El evangelio no hay que estorbarlo. Y al evangelio hay que demostrarlo. Vamos a orar, incline su rostro. Tomen este momento con Dios. Este momento tómenlo con Él. Él fue quien les trajo a ustedes el evangelio. Él fue quien permitió que el evangelio trajera tu luz a tu vida. Él es el dueño del evangelio. Este evangelio no es de ningún hombre, no es de ninguna organización. Es el evangelio que viene del mismo reino de Dios. Señor, hoy queremos, mi Dios, queremos darte gracias. Gracias porque en primer lugar nos has dado el evangelio. Lo escuchamos y fue tu Espíritu, Señor. Él fue quien arrancó una pequeña chispa, una luz en mi corazón, en el corazón de mis hermanos. Y cuando escuchamos el mensaje más grande, del amor más grande, nos llevó a las rodillas, nos llevó a caer de rodillas y a rendirnos a ti. Gracias por el evangelio que nos das, porque este evangelio, mi Dios, trajo paz y va produciendo alegría en nosotros,
Este evangelio, Señor, nos ha llenado de salvación y nos ha mostrado quién es el Rey. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey de los cielos. Tú eres el Rey de la tierra. Y tú eres el Rey de mi vida. Gracias, Señor. No está la fuerza en nosotros, no está la capacidad, sino solamente en tu Espíritu, quien ha venido a habitar, a morar en nosotros y nos va llevando, nos va guiando, sabiendo que el camino hasta el final es tan largo. Nos ha equipado con esta manera de caminar, con este calzado, un calzado que tiene agarre, un calzado que tiene fundamento, un calzado que dura, un calzado que se mantiene las correas fuertes, apretadas, un calzado que nos permite caminar este mundo de una manera sobrenatural, una manera, Señor, en la que es imposible para el hombre que pueda llegar a Dios. Pero este calzado que nos has dado, Señor, apresura nuestros pasos, apresura, Señor, nuestro camino hacia ti. Pero mi Dios, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos familias, Señor. Tenemos vidas que sus correas se han aflojado, que sus correas se han debilitado y no han considerado agacharse, postrarse, humillarse y volverlas a afirmar. Señor, pedimos que sean afirmadas, que sean afirmados sus pasos, su caminar. Pedimos, Señor, que ellos puedan seguir adelante. Esto es solamente un tránsito, un paso, es algo momentáneo, pero nuestro destino es eterno. Señor, pedimos por aquellos que no han recibido el Evangelio. No han recibido el Evangelio y reconocemos que no lo han recibido porque no lo han escuchado. No lo han escuchado porque no se les ha predicado. Y obviamente, mi Dios, es porque nosotros hemos estado tan entretenidos en nuestra propia vida, en nuestra propia burbuja, en nuestra propia alegría y felicidad, que nos hemos olvidado de que hay millones de vidas que están sufriendo, que están viviendo sin el Evangelio, sin la noticia, la buena noticia de que ha sido derrotada la muerte, que el pecado ha sido derrotado, que el juicio ha sido dado sobre el Hijo y que ahora puede haber paz para con Dios, y que esa paz puede traer la paz de Dios, y que esa llenura de paz puede traer ausencia de conflictos en el matrimonio, entre el padre y el hijo, entre los hermanos en la fe, entre la familia, entre los vecinos. Pero también, Señor, que este Evangelio produce la ausencia, Señor, de dolor, de afán, la ausencia de los conflictos, la ausencia, mi Dios, del dolor. Padre, estamos ante ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes, pidiéndote, Señor, que el Evangelio sea completo en nosotros. Ausencia de preocupaciones, ausencia de conflictos, la paz de Dios, la paz con Dios, y sobre todo que podamos avanzar, marchar lejos, marchar fuerte, marchar apresurados, porque Cristo viene pronto, porque nuestra redención está muy cerca. Esperamos a Cristo, pero queremos esperarlo haciendo el trabajo que se nos encomendó. Oramos por aquellos que no pueden venir a la iglesia, a cualquier iglesia donde Cristo sea el Señor. Oramos por aquellos que no quieren venir a la iglesia y por aquellos que no saben ni siquiera de la iglesia. Ayúdanos, Señor, llévanos con el bien y con la paz y con la quietud. Que mis hermanos resuelvan sus problemas, resuelvan sus conflictos, sus enemistades. Que mis hermanos, Señor, crezcan en el Evangelio.
que mis hermanos puedan ser predicadores, ministros, que puedan ser, Señor, portadores de buenas noticias. Y quién sabe, a lo mejor, mi Dios, alguno de ellos, como instrumento en tus manos, va a encontrarse con un Mossad, va a encontrarse con un Saulo, va a encontrarse con un hombre, una mujer que nadie puede creer que puede ser transformado, pero que tú los puedes usar para que sus vidas sean cambiadas. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Dice amén.